Arabako Enpresak Irratian te acerca la realidad de las empresas, de los empresarios y empresarias de este territorio. Esta semana nos visita Ana Martínez de Bujanda, Chief Operating Officer de Bodegas Valdemar, de la mano de SEA, Empresas Alavesas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio de Arabako Enpresak Irratian. Nuestra invitada de hoy representa la quinta generación de una familia de bodegueros. Desde finales del siglo XIX, el vino ha sido la piedra angular sobre la que han edificado un oficio, una empresa, y sobre todo, una forma de ver y sentir la vida. Dice que no siempre tuvo claro querer dedicarse a la tradición familiar, pero la elección de sus estudios, primero con dietética y alimentación y luego con marketing, tampoco la alejaban demasiado de lo que iba a ser su futuro. Al contrario, quizás el subconsciente le aproximaba un camino que le ha hecho muy feliz y que le ha permitido disfrutar inmensamente cada vez que alguien muestra su satisfacción a la hora de degustar alguno de sus caldos. Ahora que la continuidad está asegurada, con la sexta generación asomándose poco a poco a la primera línea, ella sigue pensando en superarse día a día y en mejorar tanto en la bodega alavesa de Ollón como en la que su hermano lidera en nada más y nada menos que Washington. Dos latitudes muy alejadas, pero fundamentadas en el mismo objetivo de alcanzar la excelencia y de satisfacer a su amplia clientela internacional. Buenos días, Ana Martínez Bujanda. Muy buenos días. Ana, ¿cómo fueron tus primeros pinitos en Bodegas Valdemar? Bueno, pues como tú bien has dicho, realmente yo sí que me apasionaba desde pequeña porque me he acostumbrado a vivir alrededor de la bodega y de las viñas, pero no tenía muy claro que iba a acabar en la bodega. Pero cuando terminé los estudios, pues mi padre me dijo, pues mientras buscas algo, pues empiezas. Y empecé pues en oficina, en visitas y demás, y para cuando me di cuenta pues ya no me quería ir, con lo cual fue una decisión, realmente la has definido muy bien, más de mi inconsciente que de mi consciente. Oye, Ana, yo me he dado cuenta que cada vez que hablo con un bodeguero siento que el mundo vitivinícola es mucho más que una empresa al uso, ¿no? ¿Qué tiene para que sea así este mundo? La verdad que no lo sé, pero sí que es cierto que yo te diría que mi familia es una parte más de la familia. Creces, creo que probablemente sea porque no es solo un sector, o sea, al final es la agricultura, es la bodega, es la comercialización, es la parte incluso de servicios, ¿no? Entonces, como es un negocio que tiene todo, pues te abarca tanto en tu vida, te llena tanto, creces rodeada de los viñedos, acudes a la vendimia cuando es la época, hablas con unos, con otros, entonces no te das cuenta, estás en casa hasta eligiendo las etiquetas. Tú todavía eres un crío, pero te están enseñando hasta los diseños de las etiquetas, de lo que sea. Entonces no te das cuenta y estás metido dentro, ¿no? Y luego es apasionante, lo cierto es que es precioso. Ves todo el proceso, ¿no? Desde que está la uva, y claro, es un proceso tan largo y... Es un proceso muy largo y además en el que cuando tomas una decisión, en muchos de los casos, cuando tú decides plantar una viña, por ejemplo, que es el principio, ¿no?, de una botella, realmente las viñas que estemos plantando mi hermano y yo ahora serán de las que saquen vinos buenos, pues o mis hijos o mis nietos, si Dios quiere, ¿no? De hecho, pues de las fincas que mejores, o de los vinos de finca más importantes que ahora estamos sacando, son viñas que plantó mi abuelo. Entonces es un proceso que lo haces como con mucho cariño, porque realmente muchas de las decisiones que tomas en el momento las estás pensando en el futuro y no en disfrutarlas tú, sino en que las disfruten después y tú estás disfrutando de las anteriores. Entonces, no sé, a mí me resulta que es como un círculo que te va englobando las generaciones, que te va englobando el proceso que a mí por lo menos me resulta muy, muy atractivo. En este mundo que todas las decisiones parecen tan cortoplacistas, estamos en un sector que, claro, tienes que mirar a largo plazo, ¿no?, para ver lo que va a ser. Bueno, de hecho es curioso porque cuando estás gestionando un negocio como es una bodega, se te combinan las dos. Claro, hay decisiones que sí que son súper a corto plazo, como cualquier empresa, cualquier negocio, pero a la vez metidas dentro de esas decisiones a largo plazo y de esos objetivos. Claro, marcas unas estrategias, unos objetivos muy a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que convivir con esas dos tipos de realidades, decisiones, pero precisamente por eso igual también es tan apasionante, ¿no? Todos sabemos que en Rioja Alavesa hay muchos y muy buenos caldos, pero realmente ¿podemos decir que los alaveses sabemos de vino? Bueno, a ver, como supongo que contestaríamos cualquier bodeguero, ojalá supiéramos más cuando hablamos de la población en general, pero bueno, sí se sabe, sí se conoce, yo creo que sí se tiene además esa especie de un poco de considerarlo parte, ¿no?, de nuestra cultura, pero queda mucho camino por hacer. Yo creo, como tú has dicho, hay grandes bodegas en Rioja Alavesa, hay grandes vinos, el mundo del vino es apasionante por eso, porque hay tan distintos, se pueden probar tantas cosas, con lo cual aprovecho para animar a la gente para que nos conozcan un poquito
poquito más a todas las bodegas que formamos esta zona, ¿no?, tan interesante. Uh-huh. ¿Y cómo vives la competencia existente ante la proliferación que hemos visto en los últimos años de bodegas, especialmente en las 2 décadas últimas, me atrevería a decir? Han crecido muchísimo. ¿Eso cómo se vive desde dentro? Bueno, yo creo que tiene 2 lados. Por un lado, por supuesto, yo creo que es increíble la competencia que hay en el mundo del vino. Yo creo que pocos sectores tendrán tanto, porque ya no es la que nos encontramos aquí en nuestra tierra, sino es que ahora en muchísimos países del mundo donde no se producía vino, se produce, con lo cual la competencia es tremenda, ¿no? Pero luego tiene la parte positiva, sobre todo ya también cuando hablas más en cercanía, que yo creo que la competencia es buena, que nos ayuda a ponernos las pilas, que el que uno haga una cosa favorece el que luego el sector siga creciendo en ese sentido, con lo cual yo desde luego, para mí siempre es un orgullo cuando una bodega, sobre todo pues eso, de tu zona, hace bien las cosas, tiene nuevas ideas, saca nuevos proyectos, nos ayuda a todos a ponernos las pilas y hace mejorar el sector, que yo creo que es fundamental, con lo cual yo creo que tiene también su parte muy positiva. Sí, y además, bueno, si Álava es por sí una provincia muy exportadora, no hablemos ya de las bodegas, porque la gran mayoría de la producción que tenéis se exporta. Es decir, que al final también es como un escaparate, ¿no?, al mundo de lo que es Álava y de lo que sabemos hacer aquí. Lo estamos exhibiendo en el resto del mundo. Por supuesto, al final nos creemos que somos muy grandes, pero en el mundo del vino y de cualquier cosa, pero cuando luego sales afuera te das cuenta que eres un circulito ahí en el mapa mínimo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, cuanto mejor hagamos las cosas todos, el nombre de la zona va a subir, el nombre de la marca va a subir, del territorio, con lo cual eso nos va a ayudar a todos, ¿no?, indudablemente, y al revés, si lo hacemos uno mal, pues lo que va a hacer es desprestigiar la zona, con lo cual yo desde luego creo que tenemos que colaborar, trabajar juntos y hacer que cada vez se conozcan más nuestros vinos fuera. Uh-huh. Sí, porque ya no solamente son los números de cualquier empresa que tienen que cuadrar al final haciendo el balance, sino una responsabilidad, entiendo también, ¿no?, que te sientes como embajador de tu tierra en otros países muy diferentes de todo el mundo. Por supuesto, porque además el vino al final se concibe, yo creo, para todos, aparte de como un alimento, como una bebida, como parte de la cultura de una tierra, ¿no?, de una zona. Entonces, además cuando vas no solo estás hablando del producto final del vino, estás hablando de las fincas, estás hablando de la tierra, estás hablando de los pueblos de los que procede. Entonces sí que estás haciendo, como tú bien dices, un poco de embajador de tu tierra, de tu zona, con la responsabilidad que ello conlleva, por cierto. A vosotros os ha tocado hacer de embajadores y habéis viajado mucho, no solo vendiendo vino, sino también abriendo otra bodega, como decíamos en la entradilla, en nada más y nada menos que Estados Unidos. Eso os ha reportado, entre otras cosas, me imagino, bueno, la diferente percepción que se tiene en América, en este caso, de lo que es la figura del empresario o de la empresaria. ¿Lo habéis sentido así? Sí, me entristece decirlo, pero sí, porque me entristece en el sentido de que allí al empresario se le valora mucho más. Se valora mucho más el esfuerzo que hace por la sociedad, el esfuerzo que hace por crear trabajo, el que al final pone su patrimonio encima de la mesa para un proyecto, por arriesgar, cosa que, pues por desgracia, aquí no siempre está valorado igual, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, yo no digo que sea mejor un sitio que otro, cada sitio tiene sus zonas, pero en ese sentimiento o esa valoración o respeto hacia el trabajo del empresario, pues sí que tenemos mucho más que hacer aquí. Y esas diferencias también son patentes, por ejemplo, en lo que a la visión del fracaso se refiere, que aquí siempre el fracaso se vive de una manera, ha fracasado, parece que ya no tiene ningún sentido, no tiene nada que hacer en la vida. En Estados Unidos, ¿cómo se vive la cultura del fracaso? Bueno, yo creo que ahí se vive de una forma más sensata o más racional, en el sentido de que en todos los negocios se fracasa y en todos los negocios se tiene éxito. Evidentemente hay casos extremos en los que se fracasa, pero aún así, oye, pues existe la capacidad de aprender de lo que ha ocurrido y volver a intentarlo, ¿no? Y tanto cuando ha fracasado el negocio entero como un proyecto en concreto dentro de un negocio, que a todos nos puede pasar, ahí sí que se ve más como se admira el que, oye, te levantes, vuelvas a intentarlo y además incluso se ve la perspectiva de, oye, has aprendido de lo que te ha ocurrido y vuelves a hacerlo, ¿no? Igual aquí cuando has fracasado, pues ya se te mira más como un perdedor o como alguien que no sabe hacerlo, cuando todos tenemos que aprender y además las situaciones y las circunstancias cambian y todos tenemos que seguir avanzando, ¿no? Como en otros aspectos de la vida, ¿no? De hecho, bueno, a micrófono cerrado me comentabas una anécdota que habíais vivido allí, ¿no?, de un fracaso y la respuesta que tuvo la plantilla ante el cierre
de la empresa. Sí, te pediría que la compartieras con nuestros oyentes. Bueno, no es una empresa que yo conozca personalmente, pero sí me contó la anécdota mi hermano estando allí de una empresa española que había ido allí, que había montado un negocio y que había fracasado. Si te soy sincera, no recuerdo ni el sector que era, pero lo que había llamado la atención, lo que se había quedado grabado a mi hermano en la mente, es que cuando fue a cerrar, en lugar de pues eso, protestas y de todo, pues lo que le hicieron fue una fiesta de despedida a los empleados y le agradecieron el que lo hubieran intentado, que hubieran ido hasta otro país, lo hubieran intentado, hubieran puesto su patrimonio encima de la mesa y hubieran creado temporalmente trabajo, y que al revés, que lamentaban por ellos, pues que no les hubiera funcionado, pero que aún así que supieran que siempre se lo agradecerían, ¿no? Creo que eso es algo que dice mucho. Totalmente, vamos. Te comentaba también a micrófono cerrado, este espacio que hacemos tiene una pregunta recurrente a cada empresario y empresaria que nos visitan, que es: ¿qué consejo le darías a un joven que está dudando entre emprender o tratar de buscar otro tipo de empleo? Si está dudando es que probablemente ya tiene el gusanillo, ¿no? Que tiene una idea o que tiene una ilusión. Yo le animaría a que lo intentara. Sí que es cierto que evidentemente el emprender tiene sus riesgos, pero toda la vida, ¿no?, tiene riesgos, pero también tiene unas satisfacciones tremendas. Que sí que le aconsejaría que se apoyara en otros empresarios, que buscara ayuda, que buscara opiniones, que creo que tenemos que colaborar más entre nosotros, que seguro que se lo van a ofrecer, que seguro que le van a ayudar, pero que lo intente y que, como os he dicho, pues si tiene algún pequeño fracaso es cuestión de levantarse y seguir intentándolo, pero que son más las satisfacciones probablemente en la mayoría de los casos que otra cosa, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos, Ana. Muchísimas gracias por haber venido y compartir estas opiniones en Arabako Enpresak Irratian, y solo nos queda emplazar a nuestros oyentes al próximo espacio. Mila esker eta hurrengora arte. Un espacio ofrecido por SEA Empresas Alavesas, la asociación que defiende y representa los intereses del empresariado alavés.